tal? Buenos días, soy Virginia, la monitora de restauración del Centro Cultural Carril del Conde del distrito de Hortaleza. Hoy quiero hablaros de las herramientas y de cómo utilizarlas. Así que me he hecho una pequeña lista, una chuletilla para que no se me olvide ninguna porque son bastantes. Empezamos. Esta herramienta la conoce todo el mundo. Es el martillo. Se compone de un mango, normalmente de madera, y una cabeza metálica. Dependiendo de la forma que tenga la cabeza, se utiliza para una cosa o para otra. Está el martillo universal, que es el que todo el mundo conoce. Es un martillo recto, con un extremo cuadrado y el otro más estrecho y pequeño para dar golpes de mayor precisión. Luego está, por ejemplo, este es el martillo de orejas. Tiene esta forma característica, curvada, y una ranura central. Sirve para sacar clavos, a modo de pata de cabra. Luego también tenemos, por ejemplo, el martillo de bola, que sirve para sacar golpes de los objetos metálicos, y el martillo de tapicero, que es un martillo más pequeñito, pero bastante más pesado. Es un martillo que tiene una forma convexa. Esto es debido a poder trabajar en zonas difíciles de acceso, como es la unión del respaldo y del asiento, en las sillas, por ejemplo, las sillas de brazo, las butacas, y también tiene en un extremo la forma de la pata de cabra para extraer las tachuelas de tapicería. Parece una tontería, pero ¿cómo agarramos el martillo? Muchos en clase lo agarráis de esta manera, pero esta no es la correcta. La manera correcta es agarrándolo por el extremo. De esta manera hacemos mucha más presión con bastante menos esfuerzo. Probadlo, de verdad. Así, en esta posición, el martillo da mucha más fuerza que haciéndolo así. Las mazas es otra herramienta, es un martillo grande, normalmente es de madera, también puede ser de goma o de plástico, y en restauración lo utilizamos para ayudarnos a desencolar o ayudarnos a ajustar cuando estamos encolando, o también para golpear las gubias y los formones cuando estamos cortando o tallando madera. Otra herramienta que tenemos en clase, aunque no la usamos con demasiada frecuencia, es el botador. El botador es una herramienta metálica de pequeño tamaño y sirve para embutir los clavos dentro de la madera. Para ello tenemos que poner la punta fina en la cabeza del clavo y golpear la parte más gruesa con el martillo. Una cosa importante es buscar un diámetro de botador, hay de distintos tamaños. Hay que buscar un diámetro de botador, como os decía, que sea más pequeño que la cabeza del clavo, para que así no hagamos marcas en la madera. Otra herramienta que usamos en clase es la espátula. La espátula, por ejemplo, la utilizamos para retirar el barniz cuando estamos dando decapante o para extender masilla. Como veis, se compone de un mango de madera y de una especie de lengua, llamémoslo así, de forma triangular y metálica. Os voy a contar un truco para usar la espátula y, por ejemplo, si tenemos que clavar una punta para sujetar un cristal o un espejo en restauración, ya sabéis que no usamos siliconas. Para no romper el cristal, apoyamos la espátula sobre el cristal
¿Me veis, verdad? Tengo aquí ya la maderita con la punta atravesada. Y lo colocamos así y con el clavo, con el martillo, golpeamos el clavo dando golpes encima de la espátula. ¿Escucháis la fricción de los metales? Así golpeamos hasta embutir el clavo. De esta manera la espátula protege el cristal y no se rompe. A ver, otra herramienta que tengo por aquí es esta, las tenazas. No confundir con los alicates, que es una cosa bastante frecuente. La tenaza sirve para sujetar, pero sobre todo sirve para extraer clavos. Tiene una cabeza redondeada y esto nos facilita a la hora de sacar el clavo porque hacemos un movimiento basculante y así saca el clavo. No tirad, que es lo que normalmente hacéis muchos, sin tirar, solamente basculando. Aparte de para extraer, sirve también para cortar alambre o pequeñas piezas metálicas. Los alicates. El alicate tiene también distintas formas en su cabeza, dependiendo de para qué lo empleemos. Este, por ejemplo, es el alicate universal. Luego también tenemos un alicate de punta fina, son dos extremos pequeños y alargados que normalmente vienen bien para sujetar, pues por ejemplo, clavos a la hora de embutir o pequeñas piezas en zonas de difícil acceso. Aparte de para sujetar, el alicate sirve para cortar. Estas dos zonas de aquí hacen las veces de una especie de guillotina y al juntarlas cortan. También, por ejemplo, están los alicates de punta fina y curvada, que en tapicería los utilizamos para sacar las tachuelas. Seguimos. Otra herramienta que aquí no tengo en casa, pero que os mando una foto al final de toda la explicación, es la escofina. La escofina está formada por un mango. Esto es un destornillador, pero vamos a imaginar que es una escofina. Está formado por un mango, normalmente es de madera, pero también puede ser de plástico, y una barra de metal plana, normalmente es plana por un lado y por el otro curvada, hace forma de media caña. Esta barra está cubierta de pequeños dientes marcados y sirve para rebajar la madera de manera rápida y bastante tosca. Es un rebaje bastante marcado porque los dientes son bastante gruesos de grosor. Entonces conviene, después de pasar la escofina, pasar una lija de grado fino para dejar la madera más suave. A la hora de pasar la escofina, lo primero importante es siempre sujetar la pieza de madera al banco o a una mesa de trabajo para que no se nos mueva. ¿La escofina cómo se utiliza? Pues a ver, con una mano sujetáis por el mango y con la otra mano apoyáis la palma en el otro extremo.
hay que hacer presión utilizando todo el largo de la barra y una presión moderada. Cuanta más presión, pues evidentemente más comerá la madera. A ver, seguimos. Aparte de las escofinas, también utilizamos las limas. Las limas son una especie de escofinas, pero con los dientes menos marcados, más finos. Se utiliza igual, se compone igual de un mango de madera, de una barra metálica, pero como os decía, con los dientes menos marcados. Y aparte de utilizarla para rebajar madera, también se puede utilizar para rebajar plástico o metal. Y también tiene distintas formas. Puede ser plana, puede ser circular o puede ser triangular. Y recordad siempre agarrar la pieza, sujetarla con un gato para que no se mueva y así no podáis haceros daños y tener accidentes. Seguimos, a ver, otra herramienta que usamos en clase, que tampoco tengo en casa, son los formones. Los formones son unas herramientas de corte, sirven para cortar. Están formadas también por un mango de madera o plástico y una hoja de metal estrecha y larga. Suele tener entre los 4 y los 40 milímetros y se remata de forma biselada. El bisel, cuando lo utilicéis, debe estar colocado hacia abajo, contra la madera. Y tenéis que tener en cuenta cuando utilicéis el formón que la madera maciza tiene vetas y que cuando estéis cortando con el formón hay veces que el corte se puede desviar. No pasa nada. Dependiendo de la inclinación que le demos, imaginad que este es el formón, el bisel estaría aquí, colocado sobre la madera. Dependiendo de la inclinación que le demos, cortará más o cortará menos. Si queréis, el formón se puede utilizar directamente con la mano, pero si queréis para hacer más presión, podéis ayudaros de la maza. Con una mano sujetáis el mango y con la maza golpeáis el extremo. Y siempre sujetad la pieza a tallar y nunca la mano delante. Muy bien. Las gubias no las utilizamos mucho en clase porque normalmente sirven para la talla de la madera. Es también una herramienta de corte, pero para hacer formas pues eso, de talla. Hay gubias de media caña, hay gubias en forma de V, hay gubias que llaman de cuchara, que sirven para excavar en las zonas de concavidades. Como os decía, no las empleamos mucho en clase porque es una herramienta más específica de la talla. También, igual que los formones, se componen de un mango de madera o plástico y una hoja de metal. Importante, tanto las gubias como los formones, es tenerlos bien afilados para que el corte sea más preciso y cueste menos. A ver, seguimos, que tengo aquí la chuletilla, porque son tantas que si no
se me olvidan. Esta herramienta, todos conocéis, es la pata de cabra. Sirve para quitar clavos, tachuelas y grapas en el tapizado. Y como veis, está formada por un mango de madera y un mástil metálico que está rematado en forma de pezuña de cabra, por eso se llama pata de cabra. Se utiliza metiendo la ranura por dentro del clavo o de la tachuela para hacer presión y sacar. Podéis también, como los formones y las gubias, ayudaros sujetando con una mano y con la otra golpeando con la maza. Utilizamos la maza porque es madera contra madera y no destroza como sería dar metal contra madera. Terminaríamos rompiendo la madera. A ver, seguimos. Por aquí tengo los destornilladores. Bueno, ¿qué os voy a explicar si esto lo conoce todo el mundo? Son herramientas que sirven para apretar y aflojar tornillos. Hay distintos tipos de destornilladores. Están el de cabeza plana, que es el que usamos más en clase, y el destornillador de estrella. El de cabeza plana para tornillos de ranura y el de estrella para tornillos con cabeza de estrella. Os voy a contar un truco para aflojar un tornillo cuando cuesta mucho trabajo. Tenéis que colocar el destornillador en la cabeza del tornillo y a continuación dar un golpe fuerte y seco al mango del destornillador. Repetid la operación varias veces y a continuación lo que hacéis es, en lugar de intentar aflojar, apretáis. De esta manera intentamos que el tornillo se mueva algo y así ya después procedéis a el desenroscado en el sentido contrario a las agujas del reloj, que siempre también tenemos confusión con el movimiento hacia dónde. Se aprieta hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj y se afloja hacia la izquierda en el sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien. Continuamos con las herramientas. Los gatos. Los llamamos gatos de apriete, hay gente que lo llama sargentos y en restauración lo utilizamos para mantener unidas firmemente las piezas que estamos encolando. Cuando encoléis algo, poned siempre unos taquitos de madera o corcho o incluso un papel de periódico bien doblado para no dejar marcas en la madera. El mecanismo es muy sencillo, el del gato. Son dos piezas a modo de, llamémoslo, mandíbulas. Una normalmente es fija, que suele ser la superior, y la otra se mueve a lo largo de una barra que hace de guía. Cuando tengamos el tamaño adecuado, lo que hacemos es apretar girando la palomilla. Los tamaños de los gatos son muy variados. Está desde el pequeño por ejemplo, que este es de 15, pero lo hay incluso de 10 centímetros, hasta gatos de más de 1 metro de largo. Por ejemplo, es otro modelo, es más grande, luego hace más presión. También tenéis otros gatos llamados de boca larga. Son gatos mucho más largos y sirven para alcanzar zonas más profundas en los muebles. A ver, que pesa un porrón.
También utilizamos en clase el gato de fleje. El gato de fleje es un gato que sirve viene preparado para encolar superficies cuadradas o rectangulares. Trae cuatro esquinas que a modo de cuñas de plástico se ponen en los vértices de la pieza que vayamos a encolar, y con un mango también enroscando apretamos y hacemos la presión. Y así encolamos, por ejemplo, las sillas cuadradas pues vienen muy bien, o los marcos, y así encolamos las piezas en clase. A ver, ¿qué más? La escuadra metálica. La escuadra metálica se utiliza para comprobar la perpendicularidad entre dos superficies. Yo es que no tengo escuadra, pero bueno, se coloca en uno de los extremos para ver que exista un ángulo de 90 grados y que quede recto. También puedes marcar con él los ángulos de 45. A ver, seguimos. Otra herramienta, los serruchos. Bueno, yo tengo aquí esta, que es un arco de metal, pero bueno, os voy a hablar primero de los serruchos. Los serruchos tienen un mango de madera anatómico y una hoja de metal. En la parte inferior tiene los dientes, una fila de dientes, que es lo que corta. Hay distintos tipos de dientes. Cuanto más dientes tiene, pues estos son más pequeños y más finos. Y ofrecen un acabado, digamos, más preciso. Hay serruchos que la parte superior de la hoja metálica llevan un refuerzo. Es una pieza metálica que sirve, como os decía, de refuerzo, y son los llamados serruchos de costilla. Y ese refuerzo nos ayuda a mantener la hoja más recta. ¿Cómo usamos el serrucho? Pues parece sencillo igual, pero también tiene su truco. Bueno, imaginad que este es el serrucho de madera. Antes de todo, la pieza que vayamos a cortar, sujetadla con un gato a la mesa. Vale, agarráis el serrucho por el mango y, si queréis, podéis ayudaros con el dedo índice. Lo sacáis así, de esta manera, para guiaros mejor. A ver, si el corte que tenéis que dar es a contraveta, podéis colocar una cinta de carrocero y así evitar que la madera se astille. Una vez tenéis la pieza sujeta, habéis puesto la cinta de carrocero, agarráis el serrucho y, empujando con un movimiento regular, desplazando el serrucho por toda la hoja para que todos los dientes coman. No solo centrarnos, hacer este movimiento y centrarnos en una zona. Hay que dejar el brazo suelto y empujar para que desplacemos el serrucho por todos los dientes. Podéis hacer vamos a ver, para que sea más fácil hacer el corte, podéis inclinar el serrucho en un ángulo de 45 grados con respecto a la pieza que estáis cortando. Y así os resultará más sencillo. Y antes de llegar al final de la pieza que estáis cortando, sujetad con la otra mano la pieza para que a la hora de separar las dos partes no queden astillas.
Bueno, ya que tengo este aquí, os hablo ahora de las sierras de metal. Estos son unos serruchos que sirven para cortar metal. Al igual que los de madera, tienen un mango y una hoja de dientes que varía dependiendo de la graduación, pues tiene más dientes o menos dientes, más marcados o más finos. Cuanto más duro es el metal, más dientes tiene que tener el serrucho. Y el corte del metal tiene que ser, a diferencia del de la madera que os decía, en ángulo de 45, el metal tiene que ser en paralelo al suelo. Ya queda poquito. A ver, nos queda la barrena, que es una herramienta que utilizamos en restauración para realizar pequeños agujeros en la madera, por ejemplo, para colocar una hembrilla. Es una herramienta que tiene un mango de madera y una punta metálica que acaba al final en una rosca. Es parecido a un sacacorchos. El punzón es otra herramienta que también sirve para hacer agujeros, pero a diferencia de la barrena, al final acaba en una punta, no va roscado. Y también, como os decía, sirve para hacer agujeros. Otras herramientas que tenemos en clase pues son la cinta métrica, todas conocidas, el nivel para saber que no estén las piezas torcidas, perdón. La llave inglesa, que nos sirve para apretar tornillos de cabeza metálica, el cúter, las tijeras, el bisturí, en fin, hay bastantes herramientas y como no quiero extenderme mucho, pues ahora al final os he hecho una lista con dibujos, con fotos, más bien dicho, sobre todo lo que os he estado comentando. Así que espero que os haya parecido interesante, que os haya venido bien y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Un saludo!